Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Banfield, con mucha gente amiga, muchas gracias. Vamos a ovacionar, de modo tal que no se lo olviden toda su vida, a Patricio Barton, por favor. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables. Muy bien, algunas noticias. Sí, estaremos el sábado 13. Estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. Bien. Haciendo el programa ahí a las 9:30 de la noche. Bien, señores, voy a hablar de un señor llamado Timothy Dexter. Ustedes preguntarán quién es. Veremos. Nació en Malden, Massachusetts, y en su infancia no fue escolarizado. A los 8 años, este hombre, Timothy Dexter, no era un hombre, sino un niño. Comenzó a trabajar como peón agrícola, no lo habían mandado al colegio. A los 16 ya era aprendiz de un peletero. En 1769 se desplazó a Newburyport, en el mismo estado donde inició su carrera mercantil. Empezó a tener éxito, inexplicablemente, porque carecía de cualquier mérito. Y este éxito le facilitó el matrimonio con una viuda muy rica, llamada Elizabeth Frothingham, con quien se casó, se entreveró. Al rato el tipo estaba viviendo en una gran mansión con una tipa. Sus contemporáneos pensaban que era un imbécil y les daban pésimos consejos e indicaciones negativas con la intención oculta de desacreditarlo y hacerle dilapidar su fortuna. Así, a finales de la Revolución estadounidense, Dexter se hizo con enormes cantidades de dinero, pero lo tenía todo en la antigua moneda colonial, totalmente depreciada en aquel entonces. Pero luego se reanudaron las comunicaciones comerciales con Inglaterra y se dio cuenta de que estaba en posesión de una enorme fortuna. Compró entonces 2 barcos y emprendió un negocio de exportación hacia las Indias Occidentales y hacia Europa. Debido a que básicamente era analfabeto, su sentido comercial se apoyaba en 2 elementos: la intuición y la buena suerte. Dexter tenía un tarro bárbaro, para decirlo así. Cuando alguien, por ejemplo, le recomendó, con mala intención, enviar un cargamento de sartenes a las regiones tropicales, él lo hizo. Y su capitán logró venderlas no como sartenes, que a nadie interesaban, sino como cucharones a los productores locales de melaza, e hizo un gran negocio. Más adelante envió, por ejemplo, unos abrigos de lana también a las regiones tropicales. Y unos mercaderes asiáticos los compraron para exportarlos a Siberia, y también hizo un gran negocio. Su siguiente aventura fue el transporte de carbón a Newcastle, que es un lugar donde se produce carbón. Parecía un fracaso cierto, pero no. Sus barcos llegaron justo cuando declaraban huelga los tipos de las minas, y los compradores potenciales estaban desesperados y pagaban cualquier cosa por carbón. También vendió Biblias, gatos callejeros, siempre con grandes beneficios. Barbas de ballena, las vendió para hacer corset. Bien. Entró a la alta sociedad de Nueva Inglaterra, pero todos lo desdeñaban porque era ignorante. Nadie quería socializar con él. Se compró una enorme mansión en Newburyport, que actualmente es sede de la biblioteca pública, ¿no? El anterior dueño, el señor Tracy, era socialista, y Dexter trató de ganarse la simpatía de este hombre que le había vendido la casa, imitándole. Entonces empezó a adquirir costumbres de socialista. Dexter trató de ganarse la simpatía, pero el otro siguió odiándolo. Las tensiones familiares, porque tenía una hija y un hijo que se llevaba muy mal con ellos, en fin.
Y quedaron estas tensiones en evidencia cuando Dexter comenzó a difundir entre sus visitantes la noticia de la muerte de su mujer, pese a que obviamente seguía viva, advirtiendo que la mujer borracha y rezongante que paseaba por la casa no era más que un espíritu. Bueno, adquirió nuevas propiedades, decoró y compró otra nueva casa que tenía un mausoleo personal, una cúpula coronada por un águila dorada y un jardín con más de 40 estatuas de hombres célebres, entre ellos George Washington, William Pitt, Napoleón, Thomas Jefferson y, por supuesto, él mismo, Timothy Dexter. Y tenía una inscripción, aquella estatua, que decía: soy primero desde el este, primero desde el oeste y el mayor filósofo en el mundo occidental. Y bueno, nada más. Dexter también tenía su propia manera de llevar los asuntos domésticos. Tenía un ama de llaves de la que él mismo decía que era una princesa. También había un loco, un adivinador y un poeta laureado entre la servidumbre, ¿no? Este poeta era Jonathan Plummer, y a los 50 años Dexter escribió un libro, a pesar de que era analfabeto, un libro sobre sí mismo, y constituido en buena parte con quejas contra los políticos, contra la iglesia y contra su mujer. Las quejas contra los políticos son típicas de las personas que escriben libros sobre sí mismas y que se han negado a recibir ninguna clase de instrucción. El libro contaba con 8.847 palabras y 33.864 letras, pero no tenía signos de puntuación. En un primer momento, Dexter distribuyó su obra como regalo. Se publicaron finalmente 8 ediciones de la obra, y como algunos lectores protestaron por la dificultad de leer sin signos de puntuación, la segunda edición incluía una página extra con líneas y líneas de signos de puntuación para que los lectores pudieran aderezar y salar el texto a su sabor. Póngalo donde quiera. Y aquí viene lo que quería contar yo, lo único que quería contar. Teniendo cierto día curiosidad por lo que la gente diría después de su muerte, procedió a anunciar su fallecimiento y preparó su propio funeral. Y aunque más de 3.000 personas se presentaron a la ceremonia, su mujer no lloró la pérdida. Y entonces Dexter, indignado, posteriormente, la apaleó. Dexter murió realmente en 1806. Su domicilio se convirtió en un hotel y después, como se ha dicho, en una biblioteca. Las tormentas deterioraron la mayoría de las estatuas de su mansión. Queda solamente una, la de William Pitt. Su librito todavía es leído. Pero para mí lo más extraordinario son dos cosas. La primera, la suerte de aquel hombre, ¿no? Un tipo que por error manda a vender abrigos de piel al Ecuador y que justo encuentra un traficante que está dispuesto a venderlos en Siberia. Ese tiene suerte. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa suerte, su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. La suerte
Es la primera característica. Y la segunda, aquella locura con la que todos soñamos alguna vez. La locura de asistir a nuestro propio funeral. Aquí termina la historia de Dexter, pero enseguida nos viene a la mente otra historia. U otras historias de personas que trataron de asistir a su propio funeral. Pedrarias Dávila era un guerrero español del siglo XVI, enemigo de Vasco Núñez de Balboa, y que padecía catalepsia. Parece que un día sufrió un ataque, lo dieron por muerto, y ya estaban dispuestos a enterrarlo cuando un criado, que estaba abrazado al ataúd, dijo haber escuchado ruidos adentro de la caja. Dice, sí, escucho ruido acá adentro de la caja. Abrieron y encontraron a Pedrarias Dávila vivo, sorprendido, desorientado. Bueno, ¿qué es eso? Son detalles, mínimo. Bueno, aquel hecho produjo una gran conmoción entre los familiares, pero mucho mayor fue la conmoción que padeció el propio Dávila, que empezó a decir, ¿y si me pasa de nuevo? ¿Y si me sepultan vivo? Entonces hizo construir un féretro y hizo decir por él también una misa de corpore insepulto, y aquel féretro tenía una serie de trucos para poder ser abierto desde adentro, y lo acompañaba a don Pedrarias por todas partes. Él estuvo en Panamá, fue en Costa Rica, anduvo por el Caribe, siempre con su féretro, que lo acompañaba a todas partes. En sus aposentos también, estuviera donde estuviere, instalaba aquel ataúd al lado de su propia cama, y algunas noches dormía en él para irle tomando el peso. A mí me gustan los muertos serios. Los muertos que cuando se mueren, se mueren. No que resucitan, no que aparecen en medio del velorio y arruinan todo. La gente ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sé yo? Eso es una situación fea para todos, menos probablemente para el resucitado. Así que yo prefiero al muerto serio, que muere, no resucita, se abstiene. Imagínese, un resucitado produce unas consecuencias jurídicas tremendas. Hay que devolverlo heredado, volver a reunificar propiedades que se han dividido, etcétera, etcétera. Falta contar hoy la última historia de personas que arruinan un velorio. Y es la historia del muerto que se fue de rumba. 1, 2, 3.